Dice el problema, en una rotonda, su centro es el origen de un sistema de coordenadas en el plano cartesiano. Esto es, aquí tenemos el eje X, el eje Y los dos pasan por el centro de la rotonda. O sea que en el centro de la rotonda está el punto 0,0. Dice, el diámetro del círculo central es 20 metros. Bueno, ahí sí hay un detalle de redacción. Círculo central puede ser confuso. Digamos que el círculo más pequeño. Entonces, en este, el círculo más pequeño, si el diámetro es 20, significa que el radio es 10. Entonces iríamos contando, en vez de uno en uno, 10, 20, 30, 40. Por acá menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Y así mismo en Y, 10, 20, 30, 40. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Dice, los carriles de entrada y salida tienen 10 metros de ancho. Bien, recordemos cómo se usa una rotonda, por ejemplo. Este sería carril derecho, entonces este sería carril de entrada para hacer la ruta de la rotonda siempre en esa dirección. Este, o sea, eventualmente este sería carril de salida. O por aquí carril de entrada, entonces aquí hay un carril de salida. Bueno, igualmente aquí carril de entrada, aquí carril de salida. Entonces, cuando dice que los carriles de entrada y salida tienen 10 metros, es esto. Aquí entrada 10 metros, salida 10 metros. Por aquí entrada 10 metros, salida 10 metros. Por aquí salida 10 metros, entrada 10 metros. Por aquí salida 10 metros, entrada 10 metros. En toda la cuadrícula, cada unidad va a representar 10 metros. Dice, y el diámetro del círculo mayor es 25 metros. Aquí hay un error. Corrijamos, ese diámetro debe ser 50, el del círculo mayor. Es decir, que si este diámetro mide 50, entonces el radio mide 25. O sea, 25. Un oficial de tránsito vigila que los automóviles ingresen a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, que es la velocidad permitida en las rotondas. Entonces dice que lo hace mediante un radar que tiene un alcance de 80 metros. Bien, la primera pregunta, ¿cuál es el punto donde se ubica el oficial de tránsito? Bien, como ya establecimos el eje X, eje Y y el origen, entonces las coordenadas del punto donde se ubica el oficial tienen que ser aquí en el origen 0,0. Entonces, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40. Y luego hacia arriba, eso es en X. Hacia arriba en Y serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Quiere decir que el oficial se ubica en el punto menos 40,70.
Dice la siguiente pregunta: ¿cuánto mide el ancho de los carriles en la rotonda? Ok, hagamos un zoom aquí en esta parte de la rotonda y entonces expliquemos. Dijimos que el diámetro de la rotonda es todo esto 50 metros, y que por lo tanto el radio de la rotonda es 25, pero ya sabíamos que esta distancia es 10. Entonces lo que nos falta averiguar es cuánto mide este carril de ancho, que es el de la rotonda, y este, o sea, donde pasan los carros. Si tenemos 25 de radio, le restamos estos 10 y nos quedan 15. Es decir, que de aquí a aquí son 15. Entonces cada carril mide la mitad de 15. Eso es 7,5 cada carril dentro de la rotonda. Dice la pregunta 3. Dibuje la zona de alcance del radar con su compás. Bien, aquí tenemos que recordar que dice que el oficial tiene que verificar mediante el radar que tiene un alcance de 80 metros. Entonces con el compás y con la cuadrícula medimos 8 cuadritos que corresponden a 80 metros, y ese alcance tiene que ser de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí hagamos esto un poquito más grande. Queda esa zona que es circular con un radio de 80 metros. Ahí vemos que el punto A queda dentro de la zona, C pareciera, y el punto B queda fuera de alcance. Entonces simplemente hay que hacer este arco con el compás, indicando que esa es la zona de alcance de 80 metros del radar. Dice la siguiente pregunta: determine con la fórmula de la distancia si el radar alcanza a medir la velocidad de los automóviles que pasan por los puntos A menos 40,5, B 30,5 y C menos 20, menos 7,5. Bueno, ya hicimos una explicación con el video. Sabemos que si un automóvil pasa por el punto A, entonces sí es alcanzado por el radar. Si pasa por el punto B, no es alcanzado por el radar porque está fuera de la zona de alcance. Y en C nos queda la duda si en efecto lo alcanza o no. Normalmente no tenemos un compás siempre para hacer estas justificaciones. Entonces vamos a hacer una prueba con cálculos para determinar si en efecto o por qué el radar sí puede alcanzar A, no alcanza B, y ver si en efecto alcanza C. Para retomar el punto A por sus coordenadas, aquí está el origen, entonces por sus coordenadas va a ser menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, y sube la mitad de un cuadrito, esos son 5, entonces por eso el punto A es menos 40,5. El punto B hacia la derecha positivo 10, 20, 30 y sube la mitad de un cuadrito, entonces por eso B es 30,5. Y el punto C es 10, menos 10, menos 20, y baja una cantidad que ahí nos indican que es
menos 7,5. Bueno, entonces simplemente usamos esas coordenadas para hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo con la fórmula de la distancia. Recordemos que si tenemos dos puntos, por ejemplo A, x1, y1 y B, x2, y2, entonces la distancia desde el punto A hasta el punto B es la raíz cuadrada de, se restan los x y se restan los y, o sea, x1 menos x2 cuadrado más y1 menos y2 cuadrado. Eso se llama fórmula de la distancia entre dos puntos. Entonces vamos a aplicarla para calcular aquí tres distancias, desde el oficial hasta cada uno de los puntos, A, B y C. Bien, entonces vamos a calcular la distancia del oficial al punto A. Digamos que el oficial está en un punto O. Ya habíamos obtenido que el oficial está en el punto menos 40,70 y vamos a calcular su distancia hasta el punto A, que aquí nos dicen el punto A es menos 40,5. Entonces simplemente aquí escogemos x1, y1 y aquí x2, y2. Entonces la distancia desde el oficial hasta el punto A es la raíz cuadrada de x1 menos x2. Entonces sería x1 menos x2, o sea, menos 40 menos 40 cuadrado más, se restan los y1 menos y2, y1 menos y2, 70 menos 5 cuadrado. La raíz cuadrada de todo esto es 65, que es la distancia desde el oficial hasta el punto A. Eso quiere decir que esta distancia mide 65. Y como esa distancia es menor que 80, significa que está dentro del alcance del radar. Por eso todo carro que pase por A será alcanzado por el radar del oficial. Entonces, la distancia desde el oficial hasta el punto A es 65 metros. Asimismo, con la fórmula de la distancia, vamos a calcular la distancia desde el oficial hasta el punto B. Esa distancia va a dar 95,52. Entonces vamos a escribirla, la distancia desde el oficial hasta el punto B
es 95,52. Y así también calculamos la distancia desde el oficial hasta el punto C, 80,03. Es decir, la distancia desde el oficial hasta el punto C es 80,03. Entonces, en resumen, la distancia desde el oficial hasta el punto A, es 65, que es menor que 80. Por eso está dentro de la zona de alcance. La distancia desde O hasta B es 95,52, que es mayor que 80. Está fuera de la zona de alcance. Por eso no se puede detectar. El radar no detecta en el punto B. Y la distancia de O a C es 80,03. Técnicamente es mayor que 80. Entonces, por un poquito no puede detectar un auto que pase por ahí. A es punto interior, B y C puntos exteriores. Bien, siguiente pregunta. Número 5. Un carro entró y salió de la rotonda a 50 km por hora. Recordemos que 30 km por hora es la velocidad máxima en la rotonda. Entonces, si entra y sale de la rotonda a 50 km por hora sin ser detectado, ¿cómo pudo ocurrir? Bueno, una forma es que viniera desde el sur y sale en la primera salida, perdón. Y finalmente, 6. Escriba la ecuación del alcance máximo del radar. Para escribir la ecuación necesitamos centro y radio. La circunferencia del radar tiene centro en el punto O, que ya dijimos es menos 40,70. Y como el alcance máximo es 80 metros, ese es el radio, 80. Entonces, para escribir la ecuación de la circunferencia, recordemos, este va a ser A, este va a ser B, y así la ecuación de la circunferencia del radar sería x menos A, x menos menos 40 cuadrado más y menos B, y menos 70 cuadrado igual r cuadrado, 80 cuadrado, lo cual se reduce a x más 40 cuadrado más y menos 70 cuadrado igual 6400. Sería la ecuación de la circunferencia del alcance del radar. Y así hemos respondido todas las preguntas.